Bien, continuando con el mantenimiento, vamos a crear la conexión, ¿sí?, a la base de datos. Sí, vamos a crear, primero vamos a agregar using SQL client y también el data nada más. Ya, SQL connection para hacer la conexión. cn igual y aquí agregamos lo que es lo siguiente: server, nombre del servidor, nombre de la base de datos, en este caso es bdcrud, el usuario, en mi caso es SA, y el password, en este caso es al 6. Bien, con eso estaría ya la conexión a la base de datos y vamos a crear los métodos para poder conectarnos: el registrar, el mantenimiento, el listar y el eliminar, ¿no? Para ello vamos a hacer un public void fn en este caso no es void porque el mantenimiento va a tener que devolver un entero, ¿sí?, y el resultado bien. Para hacer el mantenimiento vamos a llamar a SQL command cmd igual a, aquí vamos a poner el procedimiento almacenado y la conexión, ¿no? La conexión que hemos creado como global y llamamos al procedimiento almacenado. El nombre del procedimiento almacenado es mantenimiento cliente. Le decimos que el tipo de llamada es por store procedure, cmd.parameters, ponemos los parámetros que hemos creado en la base de datos. SQL beta y el tipo de es in. Ya, ya. El método lo que va a recibir es un objeto. Para ello vamos a hacer vamos a llamar también a lo que habíamos referenciado, la capa de entidad. ¿Sí? En la capa de entidad tenemos una clase que se llama enCliente. Parámetro objeto enCliente. ¿Ya? Entonces de aquí vamos a crear esa propiedad en esa clase, que va a ser el ID cliente. ¿Ya? Como no hemos creado aquí, vamos a crearla. Podemos hacer, desde aquí podemos crearlo. ¿Sí? Acciones. Y le podemos generar propiedad. Esto es lo que va a hacer, es como está referenciando a la clase, a en cliente, vemos en cliente y ya está creado ya, pero no ha creado el tipo. Entonces vamos a ponerle el tipo in. Vamos a seguir creando más propiedades, las que necesitamos, por decir el nombre de cliente, el nombre de documento,
el teléfono. Eso sería lo único. Ya con esto vamos a poder terminar. Vamos a crear todos los parámetros que se necesitan. Con control D estoy duplicando. Nombre cliente. Aquí el tipo ya no es int, sino es varchar. Ese tipo es del SQL, ¿no? Y aquí es nombre cliente. El siguiente parámetro es número documento. También es varchar. Teléfono del cliente. También es varchar. Ya. Bien. Hasta aquí. Ya tenemos creado nuestro CMD. Lo que tenemos que hacer es siempre abrir la conexión, porque si no, no vamos a poder conectarnos al objeto si no puede ejecutar ese procedimiento almacenado. Una vez abierta la conexión, decimos cmd.execute query. Lo que hace esto es devolverme, ejecuta el procedimiento y me devuelve un resultado, ¿no? Que es una fila afectada, ¿no? Que aparece cuando ejecutas el procedimiento. Eso va a devolver. Pero en nuestro caso, vamos a hacer que devuelva el ID cliente. ¿Sí? Vamos a cambiar aquí. Le ponemos que devuelva el ID cliente. Pero yo, aquí no hay problema porque aquí ya tengo el ID cliente. En el registrar, sí necesito setear el ID cliente igual a scope identity. Quiere decir que cuando ingresa un cliente, nosotros hemos puesto que el ID cliente sea automático, un identity, ¿no? Quiere decir que si el primer registro va a ser 1, el siguiente 2, 3, así, ese me va a devolver. Una vez que insertas, obtengo ese identity, lo devuelvo. Y ese es el que voy a enviar con este select, ¿no? Vamos a actualizar el procedimiento almacenado. Sí, ejecutamos, actualizó. ¿Y cómo vamos a obtener este dato? De la siguiente manera. En vez de usar execute non query, vamos a usar execute escalar, ¿no? Y el resultado aquí es igual a, convertimos ese execute escalar en un entero. Bien, ya tenemos aquí lo que es el mantenimiento. Ahora, esto puede tener errores, ¿no? Se puede hacer que la conexión falle y me va a dar un error y no va a ser controlado. Para ello hay que controlar esos errores. Ponemos un try catch, exception X. Y dentro del try vamos a poner este bloque. ¿Sí? Bien. Ahora, yo he abierto la conexión, también debería cerrarla acá. Pero, ¿qué pasa si entra el catch? Nunca va a cerrar. Para eso se necesita el try catch, tiene un final. En el final le ponemos el cn.close. Así se caiga, ¿no? Entre aquí, siempre va a cerrar la conexión. ¿Sí? Bien. En el caso, lo que hacemos es enviarlo a la capa de presentación con el throwX. El error capturado, ¿no? Que sale aquí, lo vamos a enviarlo a la capa de presentación, ¿no? Mediante el throwX. Bien, hasta aquí tenemos ya lo que es el mantenimiento del cliente. Ahora vamos a crear, copiamos y pegamos para hacer el eliminar, ¿no? Acá le ponemos eliminar. Eliminar es similar, solo que tiene un parámetro. Aquí ya. Así. ¿Sí? Igual también. Como este va a devolver
Aquí no devuelve nada, solo actualiza. Vamos a hacer que devuelva el ID cliente. No, vamos a hacer que devuelva otra cosa. Que devuelva 1, si en caso le elimina, normal. ¿Sí? Y ya está. Ese resultado va a enviar. Con esto terminamos el eliminar. Y lo que quieras hacer es listar, ¿no? Bien, igual. Aquí ya no va a devolver un entero, sino va a devolver una lista del cliente. Ahorita vamos a ver cómo. Vamos a poner listar. Para el caso de listar, no le hemos puesto que tenga parámetros de búsqueda, así que vamos a quitarlo. O vamos a dejarlo aquí, simplemente, si en caso queremos cambiar algo. Nos ponemos parámetros. Que es el listar. ¿Sí? Aquí ya no sería esto, sino que crearíamos un SQL Data Reader. Igual cmd.single SQL Reader como vieja de Word single result, ¿no? Y decimos si el DRR es diferente de null, vamos a obtener, ¿no? Creamos el objeto, ¿sí? Aquí. Un objeto para poder hacer una lista. ¿Sí? Creamos este objeto y acá le preguntamos, mientras rr.read, entonces vamos a hacer, va a leer toda esta lista, este es L, 5, va a leer uno por uno. ¿Bien? Entonces, este objeto, vamos a reiniciarlo porque va a hacer varias vueltas. Y lo que vamos a hacer es guardar en el objeto, primero, ¿qué es lo que pedimos? Es el ID cliente, ¿ya? Es igual a ddr.get int32 porque el ID cliente, o sea, primero 0, 1, 2 y 3. En ese orden que vamos a obtener los datos, ¿no? En la primera posición obtenemos el ID cliente. Ya. Después obtenemos el nombre cliente. Después obtenemos el teléfono, si no me equivoco. El teléfono. No, el número de documento y el teléfono. Ya, pero el nombre cliente es string, no es entero, porque es un varchar. Y es en la posición 2. El nombre del cliente también es string, posición 3. Entonces, ¿por qué no sale este error? Porque los objetos aquí están como int, aquí debe ser string. Ya está. Bien. Y lo último que queda es, como nosotros estamos devolviendo una lista, lo que debemos aquí crear es la lista que va a devolver. En este caso, lista cliente. Igual new, lista cliente. Entonces, esta lista es la que vamos a agregar en cada vuelta. ¿Sí? Aquí agrega. Y esta lista es la que devolvemos en el retorno. ¿Cómo va a ser esto? A ver, yo ejecuto el procedimiento almacenado, ¿no? O ejecuto con esto, el listar cliente, me tiene 5 filas, con cada fila tiene 4 campos. ¿Sí? Esto de aquí recorre las filas. Al recorrer las filas uno por uno, yo guardo la primera fila
obtengo el ID cliente de esa primera fila, el nombre del cliente, el número del cliente, el lista del cliente, y lo guardo en mi lista que está fuera, ¿no? Para poder añadir. Y esa lista de cliente va a llenarse con una fila. En la siguiente vuelta, para la segunda fila, yo reinicio el objeto, otra vez para que esté vacío, agrego el ID cliente de la segunda fila. Ahora, lo que pongo aquí 0, 1, 2 son las posiciones en las cuales están las columnas. La posición 0 pertenece aquí. Este es el 0, este es el 1, el 2 y el 3. Y ahí está. Ahora, yo le estoy dando el tipo de dato, ¿por qué? Porque el objeto que me pide la propiedad es tipo string. ¿Sí? Y agrego. Entonces, al agregar en la segunda vuelta, la lista contiene dos filas y así va a ir aumentando si en caso tenga 100 igual. Y lo que envío, devuelvo es la lista, ¿no? Esta lista de cliente, de en cliente. Y eso es lo que voy a enviar a la capa de relé de negocio y a su vez a la capa de presentación. Bien, ya tenemos creados nuestros métodos para poder llamar a la base de datos. Vamos a dejarlo aquí y en la siguiente vamos a crear la regla de negocio y la capa de presentación. ¿Sí? Sería todo. Muchas gracias.